Señor Cristo, nombre sin igual. Nuestro corazón te adora, Señor. ¿Cómo no rendirte nuestra vida, nuestro ser? Si diste tu vida, Señor, en la cruz del Calvario por nosotros cuando no merecíamos, Señor. Padre, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Recibe la alabanza y la gratitud de nuestro corazón, Señor. Padre, hoy podíamos haber estado en cualquier otro lugar, Señor, pero hemos dejado de lado cualquier otro compromiso porque te damos la prioridad a ti, Señor. Padre, tú eres importante, tú eres lo más importante de nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que mires los corazones y las necesidades en esta noche, Padre. Hay hermanos, Señor Jesús, que te están buscando, Señor, que están esperando una respuesta de parte tuya, que están esperando un milagro, que están esperando, Señor, verte en acción, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los visites, Señor, en esta noche. Señor, ellos han venido aquí, Señor, así como Jairo, Padre Santo, vino, Señor, a buscarte por su hija que llevaba enferma, su hija de 12 años, Padre Santo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú visites, Señor, las familias, los hogares, las casas, Señor, las economías, Señor, la situación laboral, Padre, la situación familiar, Señor. Mañana, en el Día del Padre, Señor, que podamos, Señor, pasarlo en familia, que podamos, Señor Jesús, recrearnos, Señor, en el amor, Padre Santo, familiar. Padre, te pido, Señor, por la unidad de las familias, Señor. Padre, hay matrimonios, Señor, que se están queriendo separar, Señor. El hombre no se entiende con la mujer con el hombre, Señor. Los papás con los hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús ordenamos a las tinieblas que retrocedan, Señor. Y oramos por las familias de la iglesia, Señor. Padre, pedimos que te manifiestes, Señor. Pedimos, Padre Santo, que traigas la paz, Señor, en los hogares, Señor. Padre, que aquietes los corazones, Señor. A que sea tu Espíritu Santo trayendo paz, Señor, trayendo gozo, Señor. Que mañana, Señor, a la hora de poder almorzar, Padre Santo, honremos, Señor, a nuestro Padre, Señor, a nuestras madres, Señor, así como tú mandas, Padre Santo. Si bien, Señor, sabemos que es una convención social, es un día comercial, el Día del Padre, Señor. Queremos, Padre, aprovechar para honrar, Señor, a aquellos que todavía lo tenemos en vida, Señor. Padre, y así aquellos que no lo tienen ya, Señor, poder recordar, Señor, con alegría, Señor. Padre, sabiendo que aquellos que han, Señor, partido en Cristo, Señor, están en tu presencia. Aquellos que fallecieron habiéndote aceptado como su Señor y su Salvador, Padre, están contigo en tu presencia y pronto los volveremos a ver, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu iglesia y te pido, Señor, que nos visites en esta noche con tu palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta noche. Que el Señor le bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios. El Señor me ha dado un mensaje especial para compartir en esta noche con su pueblo. Vamos a remitirnos entonces al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, Lucas 8, versículos del 40 al 56. Lucas 8, del 40 al 56, el Evangelio según San Lucas. Y vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años de edad, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún lado había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto.
y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacía lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Jesús, sabiendo que estaba muerta. Mas Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. El ejemplo de un padre llamado Jairo es el título del sermón en esta noche. El ejemplo de un padre llamado Jairo. Si bien, hermanos, sabemos que el Día del Padre, como lo he mencionado durante la oración, es un día comercial que se ha fijado, ¿verdad? Porque podemos, esa famosa frase, ese cliché que dice: el Día del Padre es todos los días, ¿verdad? ¿Por qué significa eso? Que todos los días debemos acordarnos de nuestro papá, no solamente en una ocasión especial. La honra al Padre, y no solamente al Padre y a la Madre, es todos los días mientras están en vida. Porque una vez que ya no están más nuestros papás, quizá fueron los mejores, tenemos anécdotas, pero solamente ya quedó el recuerdo. La honra al papá y a la mamá es en el tiempo presente. Quizá nuestros padres por allí no fueron los mejores, ¿verdad? Hay cada caso, cada testimonio donde uno realmente es muy triste escuchar cuando una persona tiene rencor, falta de perdón en las consejerías pastorales, cuando uno hace en privado que no puede perdonar, diciendo: mi papá me abandonó cuando era chico, yo no sé lo que es el amor del Padre. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios es nuestro Padre y su gracia es más que suficiente para restaurar nuestras vidas, y el amor que quizás no te dio un Padre terrenal, te lo da tu Padre celestial. El amor del Padre celestial es mucho más que suficiente para hacer nuestras vidas plenas y ser personas felices, y no replicar ese error con nuestros hijos en las futuras generaciones. Amén. Ahora vamos a ver entonces el ejemplo de un padre llamado Jairo. Dice el texto bíblico en el verso 40: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¿De dónde estaba volviendo Jesús? Jesús estaba regresando nada más y nada menos que de la región de Gadara. Usted sabe, en esa oportunidad allí en ese capítulo se brinda lugar lo que es la liberación del endemoniado gadareno, ¿verdad? El endemoniado gadareno que justamente manifiesta que justamente somos muchos, ¿verdad? Somos muchos, decía el endemoniado, haciendo: ¿cómo te llamas?, le pregunta al Señor. Me llamo Legión porque somos muchos, haciendo alusión a que una legión romana en ese tiempo estaba compuesta de 7.000 hombres. Así que imagínense lo endemoniado que estaba esta persona. Sin embargo, el Señor lo liberta.
lo hace libre, ¿verdad? Y después de salir de ahí, él entonces viene para esta región y donde lo estaba esperando una multitud con gozo. Tenemos que saber, hermanos, que estamos hoy celebrando por adelantado, es una celebración, ¿verdad? Este servicio eclesiástico es una celebración por el Día del Padre. Sabemos que por allí, como les mencionaba, nuestros padres quizá no fueron o fueron un mal ejemplo de lo que fue ser un padre, o quizá la falta, quizá alguno tuvo su papá, pero dice, la verdad que a mí mi papá nunca me abrazó, era una persona fría. Yo tuve a mi papá, pero nunca me acarició, nunca me abrazó, nunca me dio un beso, nunca me alentó. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios nos ha dado la posibilidad de ser influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Eso quiero que usted lo subraye, lo tenga muy presente. Dios nos ha dado la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Capaz que cerramos un poquito la puerta para no, por favor, hermano Acacio. Más allá de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido nosotros en la infancia, ¿verdad? Que es una etapa determinante en la vida del niño, donde se marca a fuego, ¿verdad? Lo que va a ser el carácter cuando sea un adulto, cuando sea mayor. Tenemos que saber que Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Diga conmigo, positivo y transformador. Usted quiero que se lleve esas dos palabritas, esos dos términos para su vida en esta noche. Una influencia de tipo positivo y de ser transformador, que lo que va a determinar la seguridad y el carácter de su hijo cuando sea grande. La buena noticia es que no es demasiado tarde, aunque si nosotros seamos adultos y a pesar de las vivencias que podamos haber tenido, ¿verdad?, en la infancia, no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplen con el propósito de Dios en la actualidad. Dios nos ha rescatado, hermanos, no con un propósito o rescatarnos por rescatarnos. Ninguna vida, hermano, ningún hijo de Dios está sin propósito. Si hemos conocido al Señor, si usted está sentado aquí en esta noche, si usted ha dejado de lado otros compromisos para venir a escuchar la palabra, para venir a adorar a Dios, como es esta celebración del Día del Padre, es porque Dios lo ha llamado. Dios un día ha tocado su vida de diferentes maneras. Quizá Dios a usted lo llamó en un colectivo, quizá Dios le habló a través de un compañero, quizá Dios le habló a usted a través de algún vecino, de algún familiar. Quizá usted alguna vez tuvo una crisis, tuvo un problema y se acercó a una iglesia. Dios ha llegado a su vida. Eso lo tenemos de hecho, hermano. Y cuando Dios llega a la vida de una persona, siempre llega con promesas. Siempre hay promesas, siempre hay bendición. Y nunca una persona, un hijo de Dios, tiene un propósito vacío en sí. Usted ha sido llamado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, con un propósito. Y vamos a ver justamente que todo esto se va a reflejar en la vida de un padre llamado Jairo. Un padre que, a pesar de que había una multitud que estaba esperando con gozo al Señor, él no estaba gozoso. Su hija de 12 años estaba a punto de morir. Y por si fuera poco, no es que solamente era un hombre Jairo. Él era un padre que tenía una única hija. Era su única hija, era su todo, era el centro de su vida. Y estaba pasando un proceso de muerte, ¿verdad? Ya los médicos no encontraban solución, ya la ciencia se había agotado el conocimiento, ya solamente había que esperar. Jairo sentía lo que los médicos muchas veces expresan cuando nos dicen:
solamente está en manos de Dios. Ya no se puede hacer más nada. Solamente Dios tiene la última palabra. Ya clínicamente no se puede hacer más nada. Jairo estaba atravesando lo que nosotros hoy día muchas veces también atravesamos. Donde nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué no me visita Dios? Jairo sabía que la visita de Jesús a su tierra era una oportunidad única e imperdible, que podía implicar la recuperación de su hija. La palabra de Dios puede identificarnos claramente porque es la única viva y eficaz palabra del Señor. Ella tiene la capacidad de poder hablar a mi vida y hablar a tu vida, así como lo hizo con la mía previamente, para traerte este mensaje mientras lo preparaba. Entonces, es así como Jairo se sentía en ese momento, a pesar de que la multitud estaba gozosa recibiendo al Señor, porque la fama de Jesús recorría toda Tierra Santa en ese momento, ¿verdad? La fama de Cristo crecía a través de los milagros, las señales, los prodigios que Él hacía. Jesús tenía cada vez más y más seguidores. Entonces Jesús era bienvenido a esa tierra, pero había un hombre, un padre que no estaba contento. Estaba a punto y ya estaba perdiendo a su hija. Asimismo también dice el texto bíblico que Jairo no era un hombre común y corriente. Dice que Jairo era justamente era un principal de la sinagoga. Ese es el título que le otorga el texto bíblico. Es decir que Jairo era un líder destacado de una congregación judía de ese entonces, de ese momento. Era conocido y era respetado entre la comunidad. Eso nos indica que tenía un buen testimonio. Entre sus responsabilidades, como menciona el texto bíblico, que él era un principal de la sinagoga, sus funciones eran, por ejemplo, era cuidar del edificio, era tener todo preparado para los servicios, es decir, nosotros lo que le decimos los cultos, ¿verdad? Ellos tenían sus servicios, él estaba encargado de tener todo organizado, de seleccionar a aquellas personas que iban a participar de los servicios y cuidar los rollos sagrados. Cuidar los rollos sagrados, que eran lo que ellos justamente hacían lectura e interpretaban en ese momento en conforme a la tradición judía de ese momento. Pero lo que más se destaca aquí es justamente su rol como padre, su rol como papá y su preocupación por la salud y el bienestar de su única hija de 12 años. En este texto de la palabra de Dios vamos a aprender algunos principios bíblicos de cómo nosotros tenemos que ser papás con nuestros hijos. Vamos a observar y analizar algunos principios de bendición que son transformadores y positivos para influenciar a nuestros hijos durante su crianza, durante la consejería, durante el acompañamiento como papás que nos ha dado el Señor. Esta responsabilidad, este don de Dios que es la paternidad, nos permite a nosotros entender en una escala pormenorizada lo que es el amor de Dios. Y usted va a saber a qué me refiero yo. Cuando uno es hijo y tu papá te dice o tu mamá te dice, lleva tu campera. No, pero lleva tu campera, no vuelvas tarde, tené cuidado, avísame. Y nosotros decimos, qué pesado que es papá. Mamá, qué pesada, qué plomo que es. Sin embargo, el día que nosotros somos padres, hay un conocimiento, un amor que nosotros no conocíamos, que se nos revela, que es el don de la paternidad. Cuando nosotros estamos ya en el rol de papá, entendemos, y eso nos permite a nosotros entender el amor de Dios en una escala pormenorizada. Cuando vemos muchas veces que Dios constantemente nos llama, nos advierte, que nosotros no pasemos por ahí, que dejemos esas influencias. Puedo imaginarme a papá o a mamá
hablándonos a nuestro corazón, diciéndonos, aconsejándonos. Podemos ver a Dios en acción a través de nuestros padres. El Señor Jesús, cuando en el Nuevo Testamento vino a revelarnos el nombre de Dios, allí en Mateo capítulo 6, Él les dijo a los discípulos, porque ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, ustedes deben orar de esta forma y digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Ya el Dios de la Biblia, el Yahvé, el Jehová, el Elohim, Adonai, ya no era nada de eso. El Dios creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, se había acercado, se había apersonado a la humanidad en la figura de su Hijo Jesucristo, quien nos revela que Él no quiere ser un Dios distante, un Dios lejano. Él no quiere ser Jehová, Él no quiere ser simplemente Dios, Él quiere ser Papá del cielo. Y esa es la mayor revelación que Jesús nos trae, el amor del Padre, que no solamente nos amó de palabra, sino que nos amó de hecho. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es un amor de hecho, no es un amor de palabra. Dios te ama con hechos. Dios te ama aunque tú no sientas el amor de Él. Dios no está enojado contigo, querido hermano, querida hermana, que estás en esta noche. Si tú tienes la visión de un Dios enojado allá arriba porque pecaste 1, 2, 5, 7 veces y ya no te sientes indigno de venir nuevamente a pedir perdón por el mismo pecado, déjame decirte que entonces no entiendes lo que es el amor de un padre. El amor de un padre ama hasta el fin. El amor del Padre, aunque muchas veces uno es deshonrado, el amor de papá tiene una nueva oportunidad. Y si no conociste el amor de un padre quizá en tu experiencia de vida, te invito a conocer el amor de Jesús, que es más que suficiente para poder revelarte la persona de lo que es el Padre Celestial. Jairo en esta ocasión nos va a enseñar justamente que él, en primer lugar, no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Es el primer principio. Son 3 principios los que vamos a analizar en esta noche. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué podemos ver en Jairo que nos sirva a nosotros de estímulo o de ejemplo para poder criar a nuestros hijos durante la infancia, durante la adolescencia, y aún así seguir aconsejándoles durante su juventud, durante su adultez, ¿verdad? Porque por más de que el hijo tenga 40, 50 años, sigue siendo el hijo y ellos siguen siendo nuestros padres a pesar de la edad que tengan. ¿Qué ejemplo podemos ver en Jairo? En primer lugar, vamos a ver que Jairo, él no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Hermanos, una verdad común para todos los varones, los del sexo masculino, todos los hombres, es que muchas veces cuando estamos atravesando algún problema, alguna crisis, alguna dificultad, la mayoría tendemos por allí a aislarnos, a estar solos para pensar y a sufrir en silencio. No digo, por eso digo generalmente, no digo todos, pero la mayoría de los varones cuando ante un proceso de crisis tiende a tratar de aislarse y de pensar. Muchas veces, erradamente, pensamos que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Es señal de debilidad. Y les habla un hombre que es un hombre, un integrante de una fuerza de seguridad.
donde nos enseñan justamente que muchas veces en cuanto a la frialdad, a demostrar las emociones, a demostrar, ¿verdad?, que estamos mal, es sinónimo de debilidad. Y muchas veces crecemos con esos conceptos, hermanos, errados. Sin embargo, no nos damos cuenta que reprimir todos estos sentimientos solamente nos vuelve más vulnerables y débiles. No nos damos cuenta que nos estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha creado. Dios nos ha creado con cualidades emocionales para que nosotros sepamos administrar correctamente y así también poder transmitirle eso a nuestros hijos. Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Tampoco él lo buscó en secreto, ni mucho menos en privado. Él, al ser un principal de la sinagoga, al ser una persona reconocida por los miembros de la comunidad, ¿verdad?, él podía haber pedido una cita con Jesús y quiero hablar en privado, que no se enteren los vecinos, porque él era conocido en aquel lugar, era uno de los principales, tenía una función importante dentro de la sinagoga. Él era reconocido, inclusive él se acerca a Jesús no en privado ni pide una entrevista a solas. Él no tiene problema de acercarse y manifestar sus emociones, de pedir ayuda a la fuente, de ir y pedir ayuda al que debemos pedirle ayuda, que es Jesucristo de Nazaret. Él se acerca. Tampoco él no envió, por ejemplo, a su esposa a que busque ayuda como algunos hombres acostumbran. Muchas veces los hombres le dicen, bueno, ¿sabes qué? Encárgate vos, es que hay que llevar al médico. No, ¿sabes que estoy cansado? Llévale vos, ¿sabes manejar? Agarrar el auto y llévale vos. No, Jairo era un hombre que él encabezó. Él estaba el principal preocupado por la salud y el bienestar de su hija. No dejó que se encargue su esposa, ni tampoco delegó a otros familiares o a sus sirvientes, él siendo uno de los principales de la sinagoga. Él, como papá y líder de su hogar, él fue a buscar a Jesús de Nazaret. Jairo fue a entrevistarse personalmente con Jesús. Qué diferente sería también la familia y la iglesia si tuviéramos más padres como Jairo, humanos, sensibles y humildes, que no tienen vergüenza de buscar a Jesús en público. Muchas veces somos cristianos, hermanos, dentro de la iglesia, pero ¿cómo somos cuando estamos en el trabajo? ¿Cómo nos conocen nuestros vecinos, nuestros familiares, cuando nos reunimos con amigos? Damos también, honramos al Señor, a nuestro Padre Celestial, con nuestras acciones, con nuestra boca. Honramos con nuestras emociones, con nuestra forma de cuando manifestás tu opinión, cuando se está criticando a la política, cuando se está criticando a los funcionarios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Dejás bien parado a tu Padre Celestial? Creo que Jairo está siendo un ejemplo en muchas cosas para nosotros, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. En segundo lugar, vamos a ver que Jairo no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. Él no tuvo, dice que él vino a Jesús y el versículo 41 dice que también se postró ante Jesús en público. Jairo no solo expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa. Le suplicó, y eso implicaba justamente, a pesar de que la gente, el común, la mayoría de la gente estaba contenta, Jairo, él estaba angustiado, a punto de perder a su hija. Y en ese momento aún así había conocidos, había vecinos, porque ¿qué es lo que tiende uno muchas veces? A que los vecinos no se enteren de nuestra vida privada. Sin embargo, Jairo sabía que tenía una oportunidad, una en 1.000.000. Y al entrar Jesús en aquella ciudad, Jairo no le importó que estén los vecinos o que le vea quien le vea. Jairo se arrodilla ante Jesús y le suplica que venga a su casa para sanar a su hija que la estaba perdiendo. Ante las circunstancias que rodean a Jairo y a su familia, el tiempo es un factor importante. No podía perder más tiempo. Y a todo esto vemos que ocurre un relato
intermedio entre la secuencia de que Jesús llega a aquella ciudad hasta que Jesús llega a la casa de Jairo. ¿Cuál es esta secuencia? Vemos que una mujer con flujo de sangre interviene pidiéndole al Señor ayuda. Y yo decía, cuando meditaba sobre este pasaje, Señor, pero ¿por qué están entremezcladas estas dos historias? No entiendo, Señor. ¿Por qué están entremezcladas una con la otra historia? ¿Por qué empieza hablando de Jairo, sigue con la mujer del flujo de sangre y termina con la historia de Jairo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el escritor bíblico no separó las historias y el Espíritu Santo me daba la siguiente luz para compartirles en esta noche? Jairo no podía perder ni un minuto más. Su hija se estaba muriendo. Su hija la estaba perdiendo. Sin embargo, vemos que en medio de la multitud lo aprieta, lo empuja, lo pisa. Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía intenciones de seguir sin antes saber quién era la persona que lo había tocado sus vestidos. Y todo esto, Jairo, él estuvo parado al lado de Jesús, quizá razonando, al igual que los discípulos, en lo ilógico de lo que estaba preguntando el Señor. Que Pedro mismo le dice, Señor, ¿cómo preguntas? Señor, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó si estamos rodeados de una multitud que nos agolpa? Y Jesús le dice, no, yo he sentido que alguien me tocó porque salió poder de mí. Y después, medio temerosa allí, viendo que no sabía si había metido la pata, si hizo bien o mal, pero esta mujer del flujo de sangre sabía también que era su única oportunidad. Era ahora o nunca de llegar a Jesús por la fe que tenía en él. Mientras Jairo convence al maestro de llevar a su casa para que pueda sanar a su hija y que no tenía que perder un segundo más, aparece esta mujer que toca el manto de Jesús, logrando demorar al Señor, demorar en su trayecto hasta llegar a casa. Y hasta el Señor parece que se pone a conversar, a ver quién me tocó. Señor, apúrate, se muere mi hija. Pero Jesús se pone a preguntar, ¿quién le tocó? Esto parece totalmente ilógico, pero vamos a ver la enseñanza intrínseca del Espíritu Santo contenida entre estas líneas. Al parecer, la mujer, una vez que fue descubierta, contó todo a Jesús, a tal punto que el narrador Lucas, justamente el escritor del Evangelio aquí en el capítulo, tiene la información que era justamente que era una mujer que hace 12 años que había gastado todo en médico y no podía solucionar el problema del flujo de sangre. Entonces la mujer le tuvo que haber contado al Señor para que Lucas pudiese poner por escrito, ¿verdad? O sea, más allá que el texto no lo menciona, pero si Lucas lo escribe es porque la mujer se lo contó. Es decir, que Jesús se quedó a conversar con la mujer. A todo esto ocurre lo inevitable. No dice quién ni cómo, pero Jairo, en ese momento, él no era hora para testimonios. Imagínese lo que estaba pasando para que usted me entienda. Ocurre el milagro y no solamente que ocurre el milagro, el Señor se pone a preguntar quién le tocó. Parecía ilógico esto. Y no solamente que el Señor se pone a conversar, también la hermanita agarró el micrófono y empezó a contar el testimonio bien largo durante la urgencia. Jairo no estaba para testimonios en aquella hora. Y seguidamente ocurre lo inevitable y lo que uno no quería que pasara. Viene, no dice quién, pero uno de sus criados viene a informarle a Jairo que ya era tarde, su hija había muerto. Su hija había muerto. Aquí hay una verdad muy significativa, queridos hermanos. Para que Dios obre en nuestras vidas, como padres, no basta solo con saber que Dios puede hacer algo por la vida de nuestros hijos, sino que hay que dar el paso grande y ese paso se llama
confianza. Jesús sabía la desesperación que había en el corazón de Jairo. Jesús sabía que Jairo estaba preocupado y muy apurado. Era un papá desesperado por la salud de su hija, pero Jesús lo estaba llevando un nivel más, lo estaba llevando a la confianza. Jesús conocía perfectamente el corazón de Jairo, un corazón que creía en él, así como conoce tu corazón y conoce el mío también. Él conoce nuestros corazones, pero en el medio de la circunstancia, en el medio de la prueba, Jesús, el Maestro, quería llevar y pulir la fe y llevarlo a un nivel más, a la confianza plena en el Señor. Es que por eso el Señor lo hace a propósito. El Señor se queda y escucha el testimonio de esta mujer. Y una vez que escucha el testimonio, espera inclusive a que vengan con la noticia, porque Jesús estaba trabajando en el medio de la prueba, en el medio de la dificultad, en el medio de la crisis, estaba trabajando con la fe de un papá. Seguidamente, Jairo se entera de lo inevitable. No sabemos quién fue el que vino a dar la noticia, pero por sus palabras vemos que no vio ningún objetivo en que Jesús llegara a la casa. Ya era, no, listo, ya está Jairo, ya está. ¿Para qué va a venir Jesús? No hay ningún objetivo en esto si ya murió, ya es tarde, Jairo. ¿Qué podía hacer Jesús? Por eso dice Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ya no lo molestes más. Fíjense la frase que utiliza. Una frase de muerte y de desesperanza. Dice, tu hija ha muerto. Frase de muerte. No molestes más al maestro. Frase de desesperanza. 2 en 1 es el diagnóstico terrenal. El diagnóstico clínico quizá. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Sin embargo, el tercer y último principio que vamos a extraer aquí de la historia de Jairo es que Jairo no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Entonces a Jairo solamente le quedaban 2 opciones: pedirle a Jesús que se olvidara del asunto, ya está, Señor, creer la palabra de muerte, de desesperanza, hacerle caso a lo que el enviado le vino a decir, hacer caso y creer la palabra negativa, o creer que Jesús podía remediar aún lo sucedido, y Jesús simplemente se limita a animarlo. ¿Qué le dice Jesús en ese momento? Porque primero habla el enviado y le dice, ya es tarde, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y en ese momento Jesús después le dice, no temas, cree solamente y tu hija será sana. Es fácil, y quiero detenerme un momento aquí porque es muy fácil, ¿verdad?, saber el final de la historia. Pero yo quiero llevarlo a usted, querido hermano, querida hermana que está en esta noche, a que usted se ponga en el lugar y en los zapatos de Jairo por un momento y se analice cómo es usted durante las circunstancias, cómo es su fe durante las pruebas, durante las luchas, durante los diagnósticos, cuando te dicen, no, es imposible. No, y es no, no insistas, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Cómo somos nosotros ante los imposibles? Amén. Amén. Tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos que reflexionar y tenemos que traer el texto bíblico a nuestras vidas. Que el Señor se haga carne de nosotros. No temas, cree solamente y tu hija será sana. Pareciera como que el mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo, pero no para Jesús. Es como para decirle, Señor, pero no escuchaste, ya dijo que ya murió. Ya es tarde, te quedaste a conversar por el camino, Señor.
El mensaje terrenal de muerte, tu hija ha muerto, y desesperanza, no molestes más al maestro. Sin embargo, el mensaje del cielo, en contraposición al mensaje de la tierra, era un mensaje de esperanza, porque le dijo, no temas, cree solamente, y de vida, porque dice, tu hija será sana. El mensaje terrenal era de muerte y desesperanza, pero el mensaje del cielo era de vida y de esperanza. Y así como Jairo, quizá no en un proceso de entre la vida y la muerte, pero así como Jairo, usted y yo vamos a tener que pasar por circunstancias en la vida que nos van a llevar a tener que elegir qué palabra creer. Jairo podía haber hecho, entre las dos opciones que tenía, él podía haberse limitado, decir, bueno, Señor, gracias, hasta acá nomás, no te molesto más, Señor. O seguir creyendo en Jesús a pesar de la circunstancia. Esta palabra es para mí primero, dice el pastor Julio siempre. Sin embargo, el Señor y Jairo prosiguen rumbo a la casa, prosiguen rumbo al hogar. Jairo elige creerle al Señor a pesar de las circunstancias. ¿Qué nos dice esto, queridos hermanos? Que tenemos que colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. No basta solamente con el amor, con la crianza. Quizá te has trabajado y te has desgastado a lo largo de los años dando el beneficio, ¿verdad? No haciendo faltar el alimento en el hogar, la comida, ¿verdad? El vestido, ¿verdad? Que a tu familia como papá no le falte nada, ¿verdad? Pero no solamente es eso. Hay que poner a nuestros hijos y encomendarnos en las manos del Señor. Ese va a ser el ejemplo final de Jairo. A pesar de que los diagnósticos eran adversos, él supo clamar, vino al Señor, se postró ante el público y lo condujo hasta la casa. Como también usted, papá, los papás tenemos el deber y la obligación de saber conducir al Señor a nuestro hogar. Y conducir al Señor en nuestro hogar es muchas veces invertir en su educación cristiana. Invertir, ¿verdad?, en que ellos vengan a la iglesia. Invertir en yo poder enseñarle la Biblia. En poder justamente enseñarle, invertir justamente que él aprenda justamente a servir al Señor. En invertir, ¿verdad? Pero si él no me ve ni siquiera que yo canto canciones cristianas, si él no me ve orar, si él no me ve, difícilmente él se va a formar con una inclinación hacia Cristo. Va a llegar a la adolescencia y no va a querer saber nada con la iglesia. Tenemos una responsabilidad, no basta solamente con darle la atención, los cuidados, atenderlo cuando se enferma. Tenemos que saber encaminarlos en el camino de Jesús en la vida. Hay una promesa que está en el libro de Proverbios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa, queridos hermanos, una promesa bíblica. La mayor responsabilidad que tenemos es encomendar a nuestros hijos en las manos de Jesús. Debemos reflexionar que antes de conocer a Cristo íbamos en dirección equivocada, que a nuestro juicio nuestra vida era correcta hasta que conocimos al Señor. Y así también, si nuestros hijos vieron esto, que quizá nosotros no éramos los mejores padres, pero un día conocimos al Señor, no debemos juzgar a nuestros padres por los errores. Debemos invertir y hacer todo lo posible para que nuestros hijos estén en el camino del Señor, hasta durante su infancia, su adolescencia, y después ellos elegirán. Pero el deber suyo y mío como papá es sembrar la buena semilla en el corazón de nuestros hijos. Ese es nuestro deber como papá.
Jairo no mandó a la mamá ni a un criado. Él mismo, como papá, encabezaba el operativo de buscar a Jesús y de traerlo a su hogar, como usted y yo tenemos que traer a Cristo a nuestro hogar también. Y traer a Cristo es, como le decía, un ejemplo, invertir en su educación cristiana, es bendecir la mesa, es honrar al Señor. ¿Sabes qué? Acá no miramos esos programas porque esos programas televisivos van en contra de los principios bíblicos. Eso deshonra al Señor, eso no le agrada a Dios. Acá no miramos eso, acá no escuchamos eso, acá no hacemos esas cosas porque eso deshonra al Señor. Es el deber del papá, el líder del hogar. Cuando un papá tiene no solamente la convicción, cuando no solamente tiene la creencia, sino que también tiene la convicción cristiana, eso va a formar el carácter de nuestros hijos el día de mañana. Los hijos, cuando están en la adolescencia, incurren en lo que es las drogas, el sexo libre, van buscando amor de aquí para allá, ¿verdad? Quieren jugar con las mujeres porque no han visto un papá que ama a su mamá, que abraza a su mamá, que le trae flores, que le regala. No tienen la figura de un matrimonio, entonces ellos no entienden y el mundo le vende basura. No es poca cosa la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres, estimados caballeros y hermanos en Cristo que están en esta noche. El Señor nos ha dado un don y es el don de la paternidad. Para ir finalizando, tenemos que saber que Dios tiene un plan para nosotros. Dios puede hacer de nosotros hombres nuevos, jóvenes que entiendan que solamente Dios puede hacernos buenos esposos y buenos padres para nuestros hijos. Quizá alguno está buscando tener un hijo, está buscando poder tener un bebé, tener un hijo. Usted tiene que saber que la prioridad, estimado joven que me escucha, antes de todo es justamente que Jesús sea una realidad en tu vida y en tu hogar. Porque cuando Jesús realmente viva en tu vida y en tu hogar, entonces Él mismo te ayudará a ser un buen padre y a ser un buen esposo también. A educar a tus hijos, no solamente a advertirles a nuestros hijos cuando están justamente atravesando las dificultades en la escuela primaria, en la escuela secundaria, ante justamente no esconderle la realidad de lo difícil de la droga, de lo que es justamente la perversión, de lo que es justamente la maldad del mundo, sino que a enseñarle a través de los principios bíblicos a ver que la palabra de Dios siempre se cumple. Que la palabra de Dios, por más ignorada y menospreciada que sea, la palabra de Dios siempre tiene la razón. Y que cuando uno encomienda su vida y alinea su forma de vivir, su forma de pensar y su forma de actuar, porque actuamos conforme pensamos, y si en nuestro pensamiento está Dios, entonces nuestros hijos también el día de mañana sabrán tratar bien a sus novias y serán buenos esposos, serán buenos padres el día de mañana. Tenemos que saber, hermanos, que como hijos de Dios podemos cambiar las estadísticas y la mala imagen que han dejado los padres irresponsables, sencillamente porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Generalmente el de más estima, hermano, es cuando celebramos el Día de la Madre. El Día de la Madre es como que no se compara, y muy por debajo para ahí el Día del Padre, porque no hay buen concepto por padres irresponsables, padres que se portaron mal en la vida. Usted sabe que una mamá nunca, es muy difícil, aunque hay excepciones, pero es difícil que una mamá abandone a su hijo. Muchas veces los malos ejemplos que oímos o que atravesamos en la vida de padres irresponsables es justamente lo que hasta se menoscabe lo que es el Día del Padre. Esto hasta que Cristo llega a nuestras vidas, hermano. Estimado papá, caballero, varón que estás presente en esta noche, Dios te ha dado un don. Es el don de la paternidad y eso no es casualidad. No es sin propósito. Dios te ha dado una vida, te ha prestado un hijo para que tú le críes, te ha dado la responsabilidad y Él va a pedirte cuentas también por eso.
Que el Señor nos ayude a que podamos ser ejemplos, queridos hermanos. Asimismo, para concluir este mensaje, la buena noticia es que no es demasiado tarde, hermanos, para ser transformados en hombres que cumplen con el propósito de Dios. Y eso puede, no mañana, no pasado, no el año que viene, eso, hermanos, tiene que nacer hoy mismo, si le damos la oportunidad a Jesús en nuestra vida. Quisiera invitarte a que puedas reflexionar conmigo en esta noche, a que podamos orar un momento, así en la posición que estamos. Inclinemos los rostros un momento, cerremos los ojos. Vamos a tener un momento de oración. Y estimado papá que me escuchas, todos con los ojos cerrados, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne el espíritu. En esta mañana, estimado papá, estimado varón que me escuchas, déjame preguntarte algunas cosas de parte del Señor, y tú tienes que responderle al Señor allí en privado, en tu intimidad. Por eso todo el mundo orando, nadie se distrae. Responderle al Señor en esta noche en primer lugar: ¿estás dispuesto a dejar que Jesús transforme tu vida? ¿Hasta dónde estás dispuesto a dejar? ¿Estás dispuesto a entregarle toda tu vida o solamente algunas partes de tu vida? El Señor no quiere algunos departamentos de tu corazón, Él quiere todo tu corazón entero. ¿Hasta dónde estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesús para que Él pueda transformar tu vida? Quizá hay hombres, hay varones que dicen: es que yo tengo un mal carácter y no puedo cambiar. El Señor quiere transformar tu carácter, quiere transformar tu vida. En segundo lugar, déjame preguntarte de parte del Espíritu Santo: ¿estás dispuesto a colocar tus prioridades en orden? Hay cosas que tienes que arreglar en tu casa, en tu familia. El Señor te está mostrando aquellas cosas que tienes que empezar a ordenar. Cosas desordenadas, prioridades desordenadas en tu vida. Cosas que tienes que empezar a dejar de hacer y cosas que tienes que empezar a hacer. Cosas que tienes que reemplazar. Cosas que le dedicas más tiempo. Quizá le dedicas más tiempo al celular. Quizá le dedicas más tiempo a tus problemas de trabajo. Tienes que reemplazar por un tiempo más de calidad con tus hijos. En tercer lugar, el Señor te pregunta: ¿estás dispuesto a servir al Señor junto con toda tu familia? El Señor no quiere una emoción. El Señor quiere varones consagrados que le digan que sí a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar del frío, a pesar de las inclemencias, a pesar de todo. Gente, varones de Dios que se comprometan con Él. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Estás dispuesto a servir al Señor junto con toda tu familia? Y por último, y no menos importante, el Señor te pregunta, estimado varón, estimado papá, que estás meditando y hablando con Jesús en esta noche. Él te pregunta: ¿estás dispuesto a caminar en la luz de Jesús? Él te está llamando, no estás aquí por casualidad. El Señor quería que escuchases este mensaje y Él está buscando a tu vida. Así como Jairo lo llevó a su casa, lo estás llevando a Jesús también a la tuya en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos. Quiero pedirte, Señor, tu bendición en esta noche, agradecerte por tu palabra, agradecerte, Señor, porque, Señor, tú nos hablas y, Señor, nos esperas, nos tienes paciencia. Señor, tú te manifiestas a nuestras vidas con poder, Señor. Y yo te pido que ese poder, Señor, se derrame sobre cada varón en esta noche, Señor. Oh, prasicarea shora bacasera. Oh, rabaquia namacaindara casora carajayashe. Te pido, Señor, que te manifiestes, Señor, en cada vida, Señor. El Espíritu Santo es palpable en esta noche. No salgas esta noche
de este lugar sin tener un encuentro transformador con Jesús. Si usted, hermano, hermana, quiere tener un encuentro con Jesús, si esta noche usted quiere sentir el poder de Dios, sentir la presencia de Dios, yo le invito a que se ponga de pie. No se distraiga, siga orando al Señor. Dígale: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi familia. Así como fuiste a la casa de Jairo, yo quiero que vengas a mi casa, Señor. Yo quiero que llenes mi hogar con tu presencia, Señor. Yo quiero que tú te manifiestes, Señor, y que en mi casa haya bendición, Señor. Yo como papá voy a hacer el compromiso de que en mi casa se honre el nombre de Jesús. De que mi casa no sea una casa más del montón. En mi casa honramos el nombre de Jesús y lo tenemos por alto. Tenemos por alto la Biblia, tenemos por alto los principios bíblicos. Bendecimos la mesa porque honramos al Señor. ¿Vas a llevar a Jesús a tu casa en esta noche? Es el ejemplo que Jairo nos da. Señor, yo te pido, Señor, que te manifiestes en cada vida, en cada mente, en cada corazón. Señor, te pido también por las necesidades, Padre Santo. Si usted ha venido con una necesidad en esta noche, quizá una necesidad de salud, una necesidad familiar, del índole que sea, yo le invito a que usted levante su mano, no para que lo vea yo, para que lo vea el Señor. Y dígale: Señor, te necesito. Necesito una respuesta. Necesito que me ayudes. Dígaselo al Señor. Hable usted con Él. Usted ha venido al encuentro con Jesús. Dígale: Señor, te necesito, Señor. El Señor necesita nuestra fe en el medio de la circunstancia para poder obrar. Así como con Jairo, él tuvo que trabajar su fe, así también va a trabajar con la suya y con la mía, a pesar de los pronósticos. Señor, te pido que te manifiestes, Señor, en la vida y en la mente de cada hermano, de cada hermana que ha levantado su mano, Señor, como señal. Te pido, Señor, una visitación especial y particular. Señor, desata bendición. Señor, que nuestra fe, Padre Santo, llame tu atención, Señor. Que nuestra fe, Padre, pueda, Señor, ser real, Señor Jesús. Pueda ser, Padre, fáctica. Que pueda ser, Señor, una fe, Padre, que tú puedas, Señor, encontrar, Señor Jesús, poder allí, Señor, para desatarlo sobre nuestro hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Mira las manos levantadas, Señor, y manifiéstate, Señor, Padre, que se ha hecho conforme, así están pidiendo los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tener un encuentro con Dios en este santo lugar de oración. Su amor es real y su paz gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Quiero tener un encuentro con Dios en este santo lugar de oración. Su amor es real y su paz gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Amén. Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos. Hermanos, y antes de retirarnos, vamos a hacer simplemente un pequeño agasajo. Yo quisiera invitar a todos los papás presentes que pase aquí al frente, por favor. Lo vamos a bendecir de manera especial. Todos los que son papás, por favor, pase aquí al frente. Vamos a darle una pequeña bendición.
vamos a darle un obsequio, vamos a reconocerle. Pasen todos, no tengan vergüenza, queridos hermanos. Hacemos lugar aquí enfrente. Pase por favor, pase un poquito más. Entonces hacemos lugar a todos los papás, todos aquellos que lo que el Señor les ha hablado en esta noche, les ha dado. Nosotros también como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a darle una bendición. Hacemos lugar, pasen por favor allí. Amén. Amén. Y vamos ahora, hermano, así como estamos, hacemos un giro de 180 sería para el otro lado, hacemos un giro, miramos para allá, y así como iglesia, queridos hermanos, allí a la hermana Claudia, por favor, me puede ayudar. Vamos a entregarle, vamos a dar una fotito y le vamos a entregar un pequeño presente a todos los papás que nos visitan esta noche. Amén. ¿Me ayuda, por favor? Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, ahora nos vamos a juntar un poquito puedo más. confiar Sacar una en foto. ti. Estamos todos los papás. Juntamos los papás y después hacemos la oración. Pasá. Adelante. Ahí está. Y lo más importante ahora, hermanos, para finalizar, la congregación vamos a tender las manos y vamos a bendecir a todos nuestros papás aquí presentes. Y una doble bendición porque hoy también es el cumpleaños de Miguel. No nos estamos olvidando del cumpleaños de Miguel Barbona. Así que adelante acá, hermano, acá. Hoy también cumpleaños nuestro hermano, así que doble festejo. Amén. Así que oramos, hermano. ¿Qué les parece si nos abrazamos, los papás, como hermanos en Cristo que somos? Y vamos a orar. Levantamos las manos y los bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por cada papá, por cada vida, Señor, representado aquí, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, derrame, Señor, se derrame, Señor, de lleno, Señor, sobre la vida, sobre la salud, sobre la economía de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por los papás, Señor. Gracias por este don maravilloso, Señor, que le has dado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú te manifiestes, Señor, en la vida, Señor, de cada papá que está presente. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz día del Padre. Que el Señor les bendiga. Amén. Tomen asiento. Cantamos y nos vamos. Victoria, la victoria mía. Victoria, la victoria mía. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía.
victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos estamos viendo durante la semana. Dios les bendiga.